Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Seas muy bienvenido aquí en este sabadito alegre, este 12 de octubre. Y bueno, pues muy contentos. Y bueno, pues estábamos comentando precisamente de... Bueno, pues primero la semana pasada un agradecimiento a Benjamín porque pues no venimos y nos quedó todo perfecto. Entonces gracias, porque pues siempre es difícil. Siempre es complicado porque pues salen ahí las cuestiones, digamos que uno tiene que improvisar. Bueno, pues muy padre. Pues ya se dio el Día de la Raza, etcétera, aquí en México, y bueno, pues decía que de España me está llegando información que pues en la Gran Vía hicieron ahí como su desfile, que le llaman pues ahora sí que de la hispanidad, y bueno, pues los mexicanos ahí como locos, ya te imaginarás, pues son carros alegóricos, y bueno, pues ahí bailando, ya sabes, el son de la negra, todo este rollo, pues todo lo de las calaveritas, los mariachis, y bueno, pues obviamente somos un país muy rico en cuanto pues a vestimentas diversas y obviamente a cultura. Entonces pues vamos a hablar hoy precisamente de estos dioses toltecas, que bueno, pues Aprendizaje Mágico ya se ha dado la tarea de dártelos en lo que es pues la presentación ahora sí más formal, que es televisiva, pero ahorita lo vamos a hacer aquí porque es más rollo, podemos ahora sí que alocarnos más y dar mejor información. Bueno, pues estos dioses toltecas, ¿quieres que te dé la presentación? Pues te vamos a dar de una vez la presentación a Benja, porque pues sobre el muerto las coronas, ya que estamos casi aquí en muertos, y bueno, nos van a dar aquí un reconocimiento. Muy buena tarde, maestra. Felicidades. La nominación es LL Digital otorga el presente reconocimiento a Aprendizaje Mágico por su nominación en los Prometeos 2024, que es una celebración que se lleva año con año aquí en la empresa. En LL Digital reconocemos el maravilloso trabajo que ha estado realizando a lo largo de este tiempo con nosotros. Agradecemos la confianza que se tiene hacia nuestra casa productora y por la calidad de su programa decidimos nominarlo. Así es, a nombre de Eduardo Llamas, presidente del Consejo, a fecha del 2 de octubre de 2024 que se llevó a cabo, Aprendizaje Mágico. Maestra, muchas felicidades. Muchas gracias. Somos buenos para los festejos. Muchas gracias, mira. Gracias. Mira, me gustó porque así se oye la voz del guapo y bello Benja. Bueno, pues muchas gracias, muy agradecida con Promo porque pues está jalando más este asunto de radio y la verdad, miren los aplausos. Bueno, pues también fuimos a ver a Maná. Entonces, no, ya te imaginarás, vengo con el tequila arrastrando, súper feliz, estuvo muy padre. Ya son viejos lobos de bar, ya tienen ahora sí que muchas canciones y es un deleite irlos a ver. Están en el auditorio y bueno, pues compramos el disco, la playera, nos compramos el llaverito y todo lo que pudimos, pero muy contenta. Entonces ahora sí, pues eché la casa por la ventana, me tuve que, ahora sí que pedí prestado y nos fuimos por una única ocasión, yo creo, pues era en las primeras filas, en la zona ahora sí que bonita, y yo dije, ¿cuántos tienen dinero? Qué bonito es lo bonito. Muy agradecida y muy padre, me la pasé bastante bien. Bueno, pues ahora sí nos vamos con estos famosos dioses toltecas y bueno, pues te decía que estos es muy místico, muy prehispánico, antes ahora sí que de la llegada de los españoles y bueno, pues aquí haciendo paréntesis, imagínate el chisme porque pues una bola de chismes. Pues precisamente los que llegaron antes, pues fueron los vikingos. Estos vikingos entraron por Groenlandia y se establecieron en Groenlandia, que bueno, pues está arribita de Canadá, ahí está muy cerquita. Entonces, bueno, pues por ahí ya cuenta como lo que es el continente americano. Pues ahí estuvieron los vikingos, se la pasaron a todo dar, ya se estaban establecidos, pero, a diferencia de los esquimales,
bueno, pues ellos vivían en comuna, que es lo que hablamos aquí del famoso machismo, era uno picudo y los demás pues como que obedecían. Entonces cuenta la leyenda que se salieron en los barcos a cazar, porque cazaban focas, vivían precisamente de las ballenas, de todo este rollo, y pues salen a cazar y ya no regresaron los pobres, porque imagínate los barquitos y con el oleaje y todo, pues a veces no estaba la cosa tan propia y se nos murieron. Entonces, pues ya los que estaban esperando la comida, pues también se murieron. Entonces, pues ganaron ahora sí que los esquimales, porque ellos estaban como por familia, pues ya cada familia que coma y viva de lo que pueda, y pues iba ahora sí que lo que era la esposa y sobre todo el varón iba a cazar, y pues con una foquita ya alcanzaba para la familia. Entonces por eso pues ahora sí que ganaron los canijos esquimales. Se me hace un buen comentario porque bueno, pues ahorita que supuestamente estamos haciendo unos pequeños festejos, porque bueno, pues tenemos que comprender que fueron situaciones que se dieron. Hubo muchas conquistas, ahorita bueno, pues ya están muy metidos los chinos en todo lo que es América Latina, están muy metidos pues los rusos, están muy metidos pues este mundo árabe también anda por ahí colado, y bueno, pues se están dando estos pequeños imperios, estas pequeñas tiranías, y bueno, pues es lo que hay. Entonces ya obviamente si hablamos del pasado pues como que no les gusta, pero pues fue lo que fue. Ya el pasado pasó y ya nada más hay algunas estructuras que quedan, y bueno, pues precisamente son esto lo que queda de nuestro México, que fue tan prolífero, tan fuerte en esta época que fue precisamente Mesoamérica, que es otro tema que también he dado. Y bueno, pues aquí nos vamos directamente sobre de los dioses. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de una leyenda, hablamos por ahí precisamente de lo que es el Popo y el Iztaccíhuatl, que es una leyenda muy bonita porque es un amor eterno que está dedicado a dos enormes volcanes que tenemos, y bueno, el Popo a la fecha sigue activo, y bueno, pues es una leyenda muy bonita mexicana que viene precisamente de esta mitología, lo que es pues prehispánica, que fue de nuestro país. Bueno, pues me voy a centrar en los dioses toltecas. Esta información la estoy trayendo porque, pues ya verás, me gustan mucho los museos, y bueno, pues Aprendizaje Mágico no solo es nacional, sino también internacional, anda de metiche por todos lados. Entonces anduvo de metiche en Puebla, y bueno, pues conoció lo que es el Museo Regional, y ahí en el Museo Regional pues habla precisamente de este pasado, y habla en una de las salas de estos dioses precisamente que fueron toltecas. Entonces me di a la tarea porque se me hizo muy muy rico. En una pantalla pues te leías con toda la paciencia, te explicaba de forma muy visual, muy padre, te ibas a la segunda, es decir, estaba todo ordenadito hasta que terminabas la sala. Entonces sí me eché un buen tiempo y se me hizo muy interesante, porque pues a mí me gusta mucho la pintura, no lo niego, y lo hemos disfrutado. Entonces bueno, pues es exquisito verlo porque habla de gente muy inteligente. Los mexicanos, como te decíamos, somos buenos en lo mental, en lo manual, o a veces en las dos, y eso nos fortalece bastante. Lástima, ahora sí que lástima, Margarita, porque somos tan buenos que nos comemos al otro, en el buen sentido. Entonces los malos, que eran los que se vestían precisamente de rojo, pues se agandallaban ahora sí que a los azules, y pues a la fecha seguimos por ahí. Hay gente muy abusada que bueno, pues casi vive de nosotros. He ahí el pequeño detalle, pero no quiere decir que no sean digamos, falta de inteligencia, sino que es demasiada inteligencia. Y ahora sí que los que somos buenos, pues tenemos que andarnos ahí escabullendo. Bueno, pues tenemos a Quetzalcóatl, que es el más conocido, reconocido, y bueno, pues muy, 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 muy interesante Quetzalcóatl, que es esta transformación, que es esta transmutación, que es precisamente entre un quetzal y una serpiente. Entonces, bueno, pues ahora sí que como que va bajando del cielo, porque pues vive en el cielo, tienen también ellos su mundo, y pues no es de esta tierra, sino pues están arriba. Entonces a veces pues bajaba por acá, tienen sus épocas como nosotros, estuvieron jóvenes, estuvieron tiernitos como nenes, y bueno, pues también fueron viejos, y por eso se habla de una época que ya fallecen. Entonces es como, digamos, pues ya la parte que mueren. Entonces eso es también interesante saberlo. Y bueno, estamos hablando de un Quetzalcóatl pues ya bien hechecito, ya en la edad adulta, y es cuando lo pintan de esta forma lateral, que tiene todas estas características, que habla de
de una fuerza muy, muy buena. Bueno, pues Quetzalcóatl, él precisamente era calmado, era deja leértelo bien, porque si no, pues va a decir otra cosa. Era colmado de todo tipo de principios espirituales. Este dios del conocimiento es también conocido como serpiente emplumada. Se le concibe como un ser supremo con una marcada dualidad que le permitía generar todo tipo de enseñanzas. Bueno, pues él es como el de la vida, casi todos los demás son de muerte. Y bueno, pues él era de la vida, era muy suntuoso, era un hermano, tenía un hermano gemelo, y bueno, muy interesante la vida de Quetzalcóatl, y pues lo encontramos casi en todos, es decir, en los olmecas, lo encontramos también pues en las zapotecas, lo encontramos en las culturas, pues ahora sí que azteca, la náhuatl, y lo encontramos en todas. Por eso Quetzalcóatl es un dios, es muy importante encontrarlo y conocerlo, y bueno, pues ese es, digamos, la parte más padre de él. Y bueno, pues te voy a dar un poquito más de información, porque pues ahora sí que la venimos aquí acarreando, porque bueno, pues te digo que nos gusta estarnos dando nuestras vueltas. Y bueno, pues Quetzalcóatl, como te decía, es muy, muy propio, su dibujo es muy potente porque tiene pues sus penachos, que esa es la representación, digamos, de los sacerdotes, que eran los fuertes, lo que eran la milicia, y luego ya le seguían los sacerdotes, pues se vestían y por eso estaban vistiéndose con una representación de que ellos eran ese dios. Entonces se ponían su uniforme de Quetzalcóatl. Y bueno, pues imaginarás los super ultra mega penachos, no era así como unas plumitas, eran unas así enormes de casi 1 metro y pico. Entonces para lo que pesaba y lo que traían era muy fuerte, era oro, eran piedras preciosas, y bueno, todo lo que representaba su arma, todo lo que tenía ahí, pues aquí que eran los huesos, las armas que se utilizaban en ese tiempo, pues era el fémur, que es el hueso más largo, y ese era el que utilizaban para sonarse a los demás, y hasta le ponían picos, porque bueno, pues aquí fue la obsidiana, que a la fecha es un material negro que parece de vidrio y pues corta, es decir, también los cirujanos y todo se usa porque es una piedra que tiene una forma pues como cristal y corta perfectamente. Bueno, pues esas eran sus armas, y bueno, pues tenía sus zapatitos, tenía su todo su instrumento, era muy majestuoso porque México llegó a tener muchísimo dinero, muchísimo poder, y sobre todo pues el oro, desde las culturas o desde las mitologías griegas, y también obviamente todas estas mitologías pues utilizaban mucho ornamento muy pesado. Bueno, pues ¿qué podemos decir más de Quetzalcóatl? Pues es el dios de la vida, y bueno, pues también es una deidad por ser dador de vida desde el origen de la creación. Se le consideraba de los dioses principales por haber creado el quinto sol, en donde hoy habita la humanidad. Logró hacerse hombre para compartir con la humanidad conocimientos propios de los dioses, y era su guía. Después fue abandonado al mundo terrenal y pasó a ser algo más. También se le conoce como Tlaxcaltipoca Blanco o Nezahualchilli, príncipe de los nahuales. Simboliza la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento, así como el patrón de los vientos y de los días. ¿Consideras importante? Bueno, pues esta es una cultura que es importante verlos y conocerlo. Bueno, pues ahí entra la leyenda, que ya decían que el presagio era que iba a llegar Quetzalcóatl, que era un hombre blanco, por eso se dice que llega la conquista. Algunos dicen que a lo mejor era algún vikingo y otros que era pues algún español. El caso es que ya ellos, como dice aquí, le da una forma. Entonces les enseña a coser, les enseña muchas cosas, y eso es lo que dicen, que bueno, pues fue realmente un personaje que venía ya de otra cultura, y por eso pues ellos cuando llegan ahora sí que los españoles son más fácilmente conquistados, porque decían pues es que ya había una predicción
que pues nos iban a conquistar este tipo de personajes. Bueno, pues tenemos otro personaje también muy conocido, que es Tezcatlipoca, que era su hermano, este era su hermano gemelo, y pues es como su contraparte, es el malvado, este sí era súper ultra mega perverso, y bueno, equivale al contraparte de Quetzalcóatl, es un dios de naturaleza guerrera y un antagonista al que se refieren muchas veces como espejo negro, que humea o espejo empañado. Ese es así como sus ultra características de este famoso Tezcatlipoca. Es decir, hasta para verlo es muy, muy impresionante. Estas, digamos que estos dibujos, estas pinturas, este México, conocerlo, porque pues hay esculturas, hay muchos vestigios de estos dioses, pues es muy impactante, es realmente impactante verlos, porque bueno, pues no era fácil, es impactante, así como cuando te imaginas lo que era el rollo de los romanos, que era el Coliseo y que pues vas a morir, bueno, pues era una cosa parecida, era muy impactante ver sus dibujos, y bueno, pues Tezcatlipoca se pintaba hasta la cara como de blanco y con rayas, era así como el que representaba este sacerdote que representaba precisamente a Tezcatlipoca. Era muy impactante verlo, porque ya de verlo es como de terror, ya de que ya lo vi, ya es como un pequeño monstrillo. Y bueno, pues lo que también podemos saber es que fue una fuente de vida, tutela y amparo del hombre, origen, creador del poder y de la felicidad, dueño de lo que son las batallas, y omnipresente, frente o invisible. Omnipotente quiere decir que anda por todos lados como el ojo de Dios, ¿no? Como lo que ahora son las cámaras. Aunque no las vemos, es como un ojito que ahí nos está vigilando, ahora cámaras por todos lados, pues eso es decir que él te estaba viendo por todos lados. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Bueno, pues también era de la poesía una habilidad para conocer el pensamiento y deseos del hombre, para dejar salir de ellos su parte oscura y fría. También tenía un espejo que le permitía conocer las acciones que el ser humano tenía y el poder de cambiar de forma a su conveniencia. Bueno, pues imagínate que esto es lo que dicen que hacen algunos, pues todas estas magias, todos estos seres místicos o personajes que usan la brujería o demás, pues eso es lo que dicen, que es como una telepatía, como que tienen la capacidad de entrar a tu cerebro y dicen, estás pensando en esto, veo por ejemplo el nombre de Alfredo o veo ciertas imágenes. Entonces esto es algo parecido que es lo que el poder que tenía precisamente este Dios. Entraba y sacaba lo peor de ti, o entraba y veía quién eras. Es lo que está diciendo y te está explicando. Bueno, pues también es el Dios de la noche y de la tentación y sus castigos. Juzgaba a las personas por sus acciones y les ocasionaba la muerte. Cuando decía, bueno, pues finish o no, él tenía ese poder. Entonces eran, imagínate, muy, muy, muy suntuosos y muy poderosos. Como hablábamos de este rollo de las perversiones y demás, bueno, pues este es el juego del poder. Entonces son personajes de poder y era muy impactante desde verlos. Bueno, pues tenemos otro más que es Tlaloc, que es un dios pues muy, muy conocido dentro de esta mitología tolteca. Pues también Tlaloc anda por todos lados, no nada más fue un solo dios, sino que estuvo en varias. Y bueno, pues Tlaloc también es, pues ahora sí que lo encuentras ahí cuando vas a Chapultepec, pues lo tenemos al famoso Tlaloc hecho escultura. Y bueno, pues es el clásico que tiene como sus ojitos de dona. Y bueno, pues este es el famoso Tlaloc. Y también, pues es muy conocido. Es precisamente lo que estamos viviendo ahorita, las lluvias. Pues es que Tlaloc anda por ahí, ahora sí que es el dios de la lluvia. Es el néctar de la tierra, deidad del poderoso elemento del agua. Su fortaleza eran las nubes para que desde el cielo pudieran descargar el agua. En abundancia eliminaba la sequía, se deshacía de las nubes del granizo y se encargaba del control de las tempestades. También se le conoce como el dios del rayo, el dios de la lluvia. Tributo, las civilizaciones hacían sacrificios y oraciones para que
enviara a uno de sus hijos a derramar buena lluvia sobre las tierras con un objetivo de obtener fertilidad en sus cosechas. Entonces, bueno, pues es también un dibujo muy impactante verlo, y bueno, pues tiene ahí sus armas y cómo va a pelear, y bueno, todos estos son guerreros. Entonces, igual, el sacerdote que se vestía de Tlaloc, no, era todo una súper ultra suntuosidad. Es, por ejemplo, imagínate ahora que vemos a las famosas milicias, que están los pobres con sus botas todo el santo día, con su mismo uniforme que pesa, y bueno, pues estos eran personajes que más pesaba todavía, porque los sacerdotes tenían un poder, era como la representación de los dioses en la tierra. Entonces tenían un poder inmenso, porque decían, pues haz de cuenta que estoy representando a Tlaloc, entonces si le quieres pedir algo, pues dímelo a mí y yo veré si te da el favor o no. Entonces era en ese tiempo, que era un México, insisto, muy, muy próspero, exageradamente próspero, es decir, las pirámides eran muy, 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 muy suntuosas. Si uno, ahora sí que vas, por cierto, Cholula, que es donde están las pirámides más grandes del mundo, que es precisamente donde está saliendo esta información, pues Cholula está hecha hacia abajo, entonces está la pirámide hacia arriba, que también es un tema que ha dado aprendizaje mágico, está hecho hacia arriba, y bueno, cuando ya vienen los españoles, ponen hasta arriba pues lo que es precisamente pues la iglesia. Entonces, bueno, pues entonces todo el cerro que se ve como un cerro, pues no es un cerro, es la pirámide. Entonces la pirámide está hacia arriba, pero hay una pirámide abajo, es decir, hay 3 pirámides que están abajo, y por eso es la pirámide más grande del mundo, porque, como te decía, estas épocas prehispánicas hicieron ahí, es muy importante Puebla, porque en Cholula ahí es una punto de concentración muy espiritual. Entonces ya desde las épocas prehispánicas hicieron ahí su primera monumento, y luego hacen otro, y luego hacen un tercero, y luego ya vienen los españoles, y ya cuando la descubrieron venían ahí los túneles y decían, chirrión, pues esta no es una pirámide tan chiquita, entonces es muy, muy grande la pirámide. Y también pues te invito a que la veas, a que la conozcas, a que conozcas este museo regional que está pues ahí pegadito, ahí vas caminando y llegas a este famoso museo. También está el del Caballero Águila, es otro museo más chiquitito, pero pues ya estamos hablando de las épocas ya más coloniales. Entonces, bueno, pues Puebla es, insisto, tiene mucho que verle, porque pues viene ya la época colonial y es equiparable a lo que le llaman la Nueva Jerusalén, porque tenía muchas cosas precisamente en Puebla. Toda Europa o todos los países, sobre todo España, pues dice, de aquí soy, aquí está muy bonito. Entonces crean un lugar muy suntuoso, una época colonial de un virreinato con mucho dinero. Entonces Puebla está muy bien hechecito y hay que verlo, hay que gozarlo. Está por ahorita, me acuerdo, por ejemplo, la Casa de los Enanos, tenemos ahí, hay mucha historia. Entonces no nada más es la época prehispánica, que es de la que estamos hablando, que está el famoso pulque. En la época prehispánica pues chupaban, entonces no era el santo tequila, sino era el pulque. Entonces a la fecha, barato, 40 pesos un litro, muy rico, y un muy buen pulque ahí precisamente en Cholula. Y bueno, pues también lo puedes encontrar de sabores deliciosos. Entonces yo te sugiero que pues conozcas y disfrutes de estos manjares, porque era precisamente la bebida de los dioses, el famoso pulque, que también pues hemos dado ese tema. Bueno, pues tenemos otros dioses más, que es precisamente a Centeotl. Ya estamos hablando de mujeres, Entonces creo que es la de las poquitas que andan por ahí. Es un dios con una gran dualidad, por lo que tiene una versión tanto masculina como femenina. Se establece como patrono del maíz. Entonces, bueno, pues este es del maíz. Aquí se me hace muy interesante, porque igual que estas épocas, digamos que estamos hablando ahora sí que de los romanos, que era muy bueno, pues también la griega también habla mucho de esta homosexualidad. Pues aquí también en México, específicamente este dios, es mucho de que pues tengo esta dualidad. Soy hombre, pero pues también soy mujer. Entonces es muy interesante precisamente el del maíz,
porque bueno, pues somos considerados los hijos del maíz, así dice, pero realmente se pronuncia los hijos del maíz. ¿Por qué? Pues porque comemos mucho maíz, entonces el maíz se nos da por todos lados y pues tenemos nuestro Dios, y este es precisamente Centlotl, significa Centli, que es mazorca del maíz seco, y tenemos a Tecti, que quiere decir Dios o diosa. Entonces es una deidad de protección del maíz, y bueno, él al nacer se le refugiaba debajo de la tierra, convirtiéndose así en diversos sustentos como el maíz, la mazorca, representaban a este dios que se convertía en el corazón del producto alimentario para después ser la semilla que se plantaría en el futuro. También se le conoce como Tlazohuaki, que quiere decir Dios amado, o Centeotl, tributo de los, ¿cómo le daban tributo? Bueno, pues eran los plebeyos, seleccionaban mazorcas de maíz de sus cultivos, luego le secaban y eran usadas como semillas para cultivarlas. Después de esto llevaban a estas a sus casas para ofrecerlas como ritual hacia Cinteotl. Bueno, muy interesante, aquí todos usamos el maíz, los tacos, pues obviamente somos súper conocidos a nivel mundial por los tacos, entonces pues el taco es del maíz, entonces aquí lo comemos, a veces hay un maíz tipo nopal que está como de color verdecito, entonces ya hay unas super variedades. Ahorita me acordé porque trabajo cerca de la villa y pues gordas por todos lados, así se llaman las gordas, y bueno, pues las gordas con chicharrón es una más gordita que la tortilla, lleva más maíz y lleva chicharrón adentro, entonces lo abren y ya se me antojó, se le pone ahí ahora sí que su cebollita, su cilantro, su cremita, y pues ya es una comida completa, ya es maíz más el famoso cerdito o puerquito, es decir, lleva chicharroncito, lleva piel de puerquito, entonces muy ricas las gorditas. Tenemos una gran variedad en lo que es precisamente el maíz. México, a cada, no sé, metro y medio, no tanto, pero yo creo que cada esquina vas a encontrar comida. Somos muy, muy pecaminosos, hablando del pecado aquí, pues es así, de la gula. Pues nos gusta mucho la comida porque es muy variada, puedes encontrar quesadillas, puedes encontrar tacos, o puedes encontrar o hasta un elote y ahí cocido, y ya te lo dan con su cremita y su quesito, ya también se me antojó, nada más servido. Y bueno, te me acordé, en Xochimilco luego vas y te los venden a muy buen precio, y pues te puedes traer varios, y bueno, ya después en tu casa los hierves. También lo que es el elote, que es los pelos de elote, también te hacen muy bien. México también tiene mucha herbolaria, y bueno, pues también el pelo de elote lo hierves, que es como un té, y también te hace bien. Bueno, pues este es el dios precisamente del maíz. Y bueno, pues tenemos a Iztlacoliyuqui, perdón si no lo pronuncio bien, Iztlacoliyuqui, que es el dios oscuro al que se le adjuntaban desastres y miserias humanas, guarda relación con el frío al igual que con el castigo y el pecado. Tenemos a Xochiquetzal, que es la diosa del amor, la belleza, las artes y los placeres. Según el mito tolteca, es la esposa del dios Tlaloc. Fíjate nomás, esta sí ya están entrando mujeres. Xochiquetzal. Entonces, bueno, pues Xochi, que es como flor, es como ese símbolo. Precisamente la palabra Xochi es como flor, y Quetzal, pues ahora sí que el Quetzal, que es como un periquito, como si fuera un ave, y bueno, pues tenía su super cola, que ya hay poquitos, pero todavía hay quetzales. Entonces, bueno, pues esta era precisamente la diosa del amor y la belleza. Y bueno, pues también cuenta que, bueno, pues era muy propio a veces entregar a la esposa como un símbolo, bueno, pues te la presto tantito para que disfrutes. Y entonces, bueno, pues también era como muy de acá, ¿no? No crees que los mexicanos no había sexo, también había sexo terrorífico. Y bueno, entonces, bueno, pues aquí para que sepas que esta damita era de las buenas. Bueno, pues tenemos a Mixcoatl, que es el dios y el patrón de los cazadores, por lo que tanto era él a quien se le recomendaba para tener el valor necesario para regresar con una buena presa. Entonces, bueno, pues aquí hablando de esta mitología, estos dioses realmente lo que representan es precisamente
lo que es, ¿cómo te diré? Como la fuerza que tienes para comerte a. Entonces, como eran representaciones de animales, pues obviamente por eso era verlos como monstrillos, porque pues están convertidos en animales. Bueno, pues tenemos aquí, como te decía, a la famosa, esta niña, me regreso aquí porque ya estoy aquí. Tenemos bueno, aquí ya estuve mencionando unos, estoy recordando a unos, entonces ya después le fui dando más forma, y bueno, pues ya hablamos de estamos aquí en Tlezcualhuique, que es la espada curveada de la obsidiana. Entonces, como verás, ya son guerreros. Es conocido como un señor de los sacrificios, de los desastres, y también es consagrado como el dios de la obsidiana, del hielo y del castigo y la miseria humana, que es el que te estaba yo diciendo. Y bueno, es el dios de la madrugada, un dios alegre y risueño. Y bueno, también se está relacionado con el planeta Venus. Muy interesante, dando las constelaciones, pues se alcanzaban a ver a Venus, porque pues México también era, bueno, no era el México de hoy, que pues por el smog no se veía, ahí sí se veía. Entonces, bueno, pues imagínate el cielo, pues en la noche veían las estrellas y decían, pues este es Venus, y ya le habían dado un nombre. Bueno, pues él es el dios Tonahuitl, exige a otros dioses obediencia y sacrificios antes de moverse. Entonces, es un dios que es como de la guerra y va vestido así porque está instruyendo a los cazadores. Y bueno, pues también está relacionado con Tonatiuh, que le regresa la flecha, y bueno, pues a Tleziguapentácuhtli, y la misma le atraviesa la cabeza, convirtiéndose así en el dios de la obsidiana y del frío. Es decir, se dio un tiro con Tonatiuh y le ganó, y bueno, pues fue porque era el dios de la obsidiana. Pues imagínate, el dios del vidrio, pues ya que le corta, que nomás le dio le mandó una espada, ¡ay! Se le cayó la cabeza, pero tantito, nomás ya, tantito. Pero bueno, muy bien, es la piedra, es usada para castigar a los adúlteros y hasta morir. Entonces aquí también el adulterio en ese tiempo, pues era así como que ya le cayeron, y bueno, pues él era que castigaba y pues los mataba. El garrote se usa para condenar a los borrachos, fíjate nada más. Entonces, bueno, pues este dios es el que los castigaba a los borrachillos y le pegaban con el garrote. La venda simboliza, porque traía como si fuera tapado los ojos, y bueno, la venda simboliza la idea de justicia, de que todo ser mortal o inmortal no podía escapar del castigo, y tenía la Trinidad Sagrada, consiste en 3 aspectos: el nacimiento, la vida y la muerte. Entonces, muy interesante, en verdad, te echas un clavado y te quedas muy enamorado. Por eso a muchas gentes extranjeras, a veces, desgraciadamente, aman más luego nuestra historia que nosotros mismos, porque es muy rica, muy, muy sabrosa, muy suntuosa, te impacta mucho, es de que lo ves y dices, ¡ay! En la torre. Entonces, ves su dibujo, es muy llamativo. Entonces, bueno, este es este dios, y bueno, pues también tenemos, ya habíamos hablado de Xochiquetzal, y bueno, te voy a dar un poquito más de información de ella, porque es la madre, es siempre en todas estas mitologías, la mujer, pues obviamente como madre, es precisamente la diosa del amor, y bueno, posee varios nombres, que se relaciona con la luna, con la fertilidad y los placeres amorosos, también con las manualidades y la protección de las doncellas. Y aquí sí hablo de las mujeres, las mujeres mexicanas nos damos un tiro con quien sea, porque somos muy buenas en los deditos. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, Avon, haciendo pequeño paréntesis, bueno, pues es que tenemos se llama estructuras finas, es decir, con nuestros pequeños deditos hacemos unas joyas, hacemos unas cosas muy bonitas, y eso es muy mexicano, muy de las mujeres. Por eso aquí habla de estas manualidades, muy buenas para las manualidades, para cortar el cabello, para pintar. Fíjate, por ejemplo, en España es muy caro las uñas, y aquí en México buenísimas, te hacen ahí unas cosas maravillosas en las uñas, unas obras de arte, porque se nos da. Bueno, pues también es una mujer Pitzintecutli,
era hijo de la primera pareja de hombres, porque aquí hablamos de una cosmogonía, cómo empezó el mundo. Pues esta fue la mamá y tuvo sus hijitos, y este es dos, que es Axomoco, y Zipacotl, que es la relación que tuvo con Centlotl, quien se le atribuye el dios del maíz, es decir, ya son hijos que por ahí salió uno, y ese es el dios del maíz. Bueno, hay otros que engendra, que es Nanahuatzin, quien se convertiría en el quinto sol, y Xochipilli, considerado también como el dios del amor y de las flores, y su primera morada fue en Temuanchan, el cerro de la serpiente, paraíso ubicado en el primer cielo. Entonces es un personaje muy poderoso esta mujer, porque es como la mamá de muchos otros dioses. Y bueno, pues aquí también la tenemos dibujada, y también la tenemos en escultura, y habla precisamente de todo lo que va generando este personaje de mujer. Entonces, por eso como que era importante volverlo a mencionar. Bueno, pues tenemos a Mixcoatl, que es precisamente de la creación del universo, del pueblo tolteca, que cree que en el principio solo existía un cielo llamado 13º. En él se encontraba Emechucutli y Omocihuatl, dioses que procrearon a 4 hijos. Este fue Tlaxlicuchi, que es Tezcatlipoca, ahí ya viene Tezcatlipoca, que es el rojo, por eso te decía que eran varios hermanos, y bueno, que es precisamente él, Tezcatlipoca, era que venía de Tlaxcaltecas y Hueconcintlas, como verás ya vienen los nombres, y bueno, también tenemos a Tezcatlipoca negro, que es precisamente de Ayahuichi. Y tenemos otro más, que es Tlaxcatlipoca blanco, que es Quetzalcoatl, que te decía que eran hermanos. Y tenemos también a Omiteotl, es Inachiscoatl, que es Xochihuachi, y quiere decir Tlaxpolteca azul. Ya ve los colores, también son muy importantes los colores, porque ya cuando ves un rojo dices, ya sé por dónde va la cosa. Un blanco, pues ya es otra simbología. Un negro, pues ya se puso la cosa fuerte. Y pues imagínate un azul, pues ya como más decente. Bueno, pues aquí tenemos al blanco, que era el dios del panteón prehispánico, que es lo que te decía, que estos dioses, pues algunos van muriendo y van cayendo en este panteón. Y bueno, tenemos también a otro que es azul, que era asimilado por los mexicanos como Huitzilopochtli. Es considerado el dios de las tempestades, es Mixcoatl, considerado el dios de las tempestades, de cacería y de la guerra. Asimismo, pueblo de esta cultura consideraba que la Vía Láctea era la representación de este dios de las tempestades. Se sacrificaban aves, conejos y serpientes. También muy impresionante verlo, y bueno, cómo se vestían de él para precisamente ir a la guerra, porque bueno, pues ya hablando de los guerreros, pues se vestían precisamente de estas imágenes que ellos iban creando. Es muy, muy interesante y muy impactante. Bueno, pues también tenemos otros más, que es precisamente, bueno, ya te mencioné, digamos, los más importantes. Pero bueno, pues en estos son muchos. Tenemos a los 10 principales, que bueno, pues es precisamente los que más o menos estamos mencionando, pero son muchos, son unos personajes muy interesantes. Tenemos también a Xipe Totec, que es el todopoderoso dios de los trabajadores de oro. Se les describe como la divinidad sanguinaria que demandaba sacrificios constantes para promover seguridad y prosperidad. Xipe Totec es el de te decía que México es de muchas artesanías, entonces ya el varón haciendo artesanías. Ahorita me acordé de un maestro, él me regaló, fíjate nada más, con unas semillas chiquitas, las cortó como de nuez, las cortó y me hizo unos aretes. Ahorita me acordé y me los regaló, y pues son uno de mis consentidos, porque los mexicanos también son buenos para este rollo del oro, o para hacer aretes, o todas estas cuestiones, también somos muy, muy buenos. Por eso México en todos lados pues es mencionado, porque tiene muchas cosas muy ricas. Es decir, el barro, cuando transforma el barro, también la piedra, también todo es muy conocido.
ahorita me acordé que había como, digamos, artesanos, pero dedicados a ciertas cuestiones. Y bueno, pues ellos estaban dedicados única y exclusivamente a la piedra, que es muy duro, entonces ya eran buenos, entonces pues hacían la piedra, y a la fecha todavía tenemos esos artesanos específicamente de la piedra. Y bueno, pues también tenemos a todos los que eran, los que bailaban, que es precisamente estos, los voladores de Papantla, que también es mucho de Puebla. Pues los pobres se la juegan, también están medios tizos ahí como que, porque no es fácil, tienen que tener un alto grado de concentración, acuérdate que el peyote, no solo el pulque, y bueno, están bailando, y son ellos la representación de aves. ¿Qué representan? Bueno, pues que están volando, porque bueno, pues como todas las culturas, era el deseo de volar, era ese deseo que veían los pájaros y decían, pues yo quiero volar. Entonces hay algunos dibujos, o alcanzas a ver en estos relieves que te decía, que pintaban a las paredes, entonces que es muy, muy también muy mexicano. Ves y dices, ay, híjole, pues voy a interpretar todas estas cuestiones, qué está pasando, porque ahora sí que era este ornamento, pero a las paredes. Entonces dices, ay, a ver qué significa. Entonces uno de ellos se ve como, está así como que decía, pues lo aventaron para que volara. Entonces se ve su cara así como que, ay, no, como que lo están aventando y se ven a sus alitas. Entonces esto es muy, muy místico también, y muy, muy de estas épocas, que había que, pues los aventaban para volar, y yo no son estos famosos voladores de Papantla. También ojalá que los veas, que existan. Todavía me tocó llevar a los alumnos al Museo precisamente de Arqueología, que está en Chapultepec, que es precioso, te invito a que lo vayas a ver. Tiene ahí al centro todavía su fuente, yo espero que todavía tenga agua, porque era muy, muy impresionante, y pues ya están todas estas culturas, te echas ahí un buen tiempo, tienen un lugar para comer, y bueno, espero que todavía exista. Un día voy a tener que ir para ver, porque las cosas van cambiando, pero pues muy, muy, muy bonito los museos. El Museo de Arqueología, como te decía, está el de Tlaloc, que es el de los principales, y ya hay muchos. Entonces México tiene muchísimo, pero muchísimo cuestión escultórica, perdón. Entonces ahí ves la serpiente, o ves todos estos dioses que están hablando, y te impacta mucho verlos. Entonces los tienes que ver del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba, de abajo, por todos lados, y te tardas un buen tiempo, porque te está dando muchos mensajes. Esta es una iconografía, y aparte una cuestión visual muy potente. Entonces sí te invito a que los veas. Y bueno, pues este es otro museo, porque ya estamos hablando de estos dioses, pero toltecas, pero no quiere decir que nada más estuvieron allá, sino también acá en México, como te decía. Fueron las culturas que se dieron un llegue, porque se andaban peleando unos con otros. Los olmecas es otro rollo, también estos enormes caras encontradas, pues muy, muy impactante. Y bueno, pues ahora sí que fueron extranjeros los que le limpiaron por ahí y ayudaron para ir sacándolos y ir descubriendo. Entonces hay que diferenciar cuáles son los olmecas, cuáles son los aztecas, cuáles son los toltecas, pero sí hay dioses comunes, como es el famoso, pues como te decía yo, el famoso Quetzalcóatl, que es el más reconocido, porque pues es la famosa serpiente emplumada, que es ahí sí las pirámides, lo que es Yucatán, que es también toda la cultura maya, muy impresionante cómo va bajando ese 21 de marzo, que es el día de la entrada de la primavera, cómo, bueno, pues la serpiente baja, y es precisamente este famoso Quetzalcóatl, que es el pájaro Quetzal, y la famosa serpiente, que es uno de los principales en Cholula. Era reconocida por la ciudad del dios Quetzalcóatl y su templo de la Gran Plaza. Era el más alto que el Templo Mayor de México, y Tenochtitlán, con dos sumos sacerdotes de Quetzalcóatl, el Tlatoachi y el Arquiach, que es una palabra también mucho como de arquitecto, de Aquiach o Tlalchiac. Entonces eran estos dos, digamos, sacerdotes que representaban a Quetzalcóatl. Coatl significa serpiente, y esta combinación representa la dualidad de la terrenal, la serpiente, y lo celestial, el Quetzal. Entonces es bueno saberlo. Como el sol, que era Tlatoani, declinaba pasando el mediodía, envejecía y moría en el poniente de sus recorridos
existenciales, que es también muy común. El día es como, bueno, pues nace y se muere, y bueno, pues es esa constante que es de vida y muerte, y también es mucho de otras culturas. Un dios civilizador quien enseñó a los primeros hombres a cultivar el maíz, prefería los sacrificios de pequeños animales antes que la sangre humana y robó el fuego para los humanos. Aquí él es menos sangriento porque pues sí, la mayoría sí es sumamente sangriento, y aquí por eso es un poquito más pegado al de la vida, porque como que decía, bueno, pues mejor denme de animales. Bueno, el relato de la huida de Quetzalcóatl es la destrucción y el abandono de Toyán debido a la decadencia de los toltecas. Aquí también, como todo mundo, también las culturas tienen su cúspide y después tienen su caída, es decir, se desaparecen, se van, se desvanecen, y es cuando entra, digamos, este tiempo en el que la naturaleza se apropia de estos monumentos y luego pues ya ni los ven. Ya después los van descubriendo, como lo que fue la pirámide, ahora sí que de Giza, lo que es pues este león con cara de faraón. Bueno, pues nada más vieron así un cachito y después dijeron, caray, tiene patitas, porque lo fueron como, ahora sí que el tiempo los digamos que los deja abajo, los deja en la tierra, entonces quedan tapados. Y aquí lo que te está diciendo que hubo diversos momentos de estas culturas y se fueron o se desaparecieron. Por eso México pues siguen explorando y siguen encontrando arqueologías, porque habla de estos pasados. Y bueno, pues también este es el que creó a los hombres, esta serpiente emplumada, quien bajó del Mictlán, se convirtió en la hormiga negra y se escabulló para burlar precisamente la vigilancia de estos dioses, y con el alma, y fue hacia la conciencia, es decir, es como parecido, recordando a la leyenda de Prometeos, que da el fuego a los hombres. Bueno, pues aquí Quetzalcóatl es el que le da, digamos, la sabiduría, o cómo decirle a los hombres, porque era como casi, digamos, muy salvajes. Entonces, como si no, mira, vele dando forma, y es precisamente lo que se le atribuye a Quetzalcóatl. Y bueno, verlo dibujado en Dios es otro rollo, y bueno, pues tiene como un hocico, y ya verlo dibujado, pero como un ser humano dibujado en vestimenta, es otro rollo. Entonces, bueno, pues sí te invito a que pues leas y veas y vayas a los museos, tanto de la Ciudad de México como lo que tenemos cercano. Y bueno, pues Tlaloc también, aquí recordando lo que es, también había una mujer, no solo lo que te decía, que estaba casada con esta mujer, pues algunos los encontrarás como mujer porque es la esposa precisamente de Tlaloc, que te la mencioné. Y bueno, es considerado un dios supremo de las lluvias, y bueno, pues es del trueno, de los rayos. Y Tlaloc era hijo de Ometecutli y de Omecihuatli, esposo de la diosa del agua y del amor. Por eso aquí ya a veces la encuentras como diosa, como más bien como su mamá. Entonces ahí es donde, bueno, pues tienes que ir diferenciando, porque son muchos nombres. Y bueno, pues sí, definitivamente tuvo a estos hijos, y bueno, pues de la lluvia, del granizo, de la sequía y del agua contaminada, es decir, no solo es agua, sino también estas aguas negras, también estas aguas también están incluidas aquí, y es algo muy interesante. Y la caída de Toyán otorga el valor al mando, una función del dios de la lluvia, y su casa del templo mayor en Tenochtitlán. Entonces, bueno, aquí ya también está mencionando su caída, y igual es muy impresionante ver estas figuras, que es muy enorme, y está dibujada nada más su cara, que es estos tradicional ojos, que tiene así como unos círculos, y bueno, se le ven aquí hasta como unas papaditas, pero es más bien como una barbita, pero son símbolos todos estos, porque pues aquí no eran hombres barbados. Entonces, ¿qué es lo que simbolizaba esto? Y eso es lo interesante de descubrir, así como estos símbolos. Ahorita me acordé precisamente del museo de Diego Rivera, que está en Coyoacán, otra delicia de ir a ver el museo de Diego Rivera, porque él vuelve a rescatar todo estos, y estos hace dibujos, y los ves y dices, ese es el del movimiento, este es el del agua, que es muy reconocido.
Y bueno, pues también te invito a ese museo que es de Diego Rivera, porque es una pirámide chiquita hecha al estilo maya, es una casa maya, es una pirámide maya. Entonces al principio está chiquito este triángulo porque quiere decir que te tienes que agachar, que es un símbolo de decir, entro a honrar tu casa y entro bajando la cabeza. Entonces no creas que porque así está hecho, sino que tiene un porqué. Entonces hay muchos símbolos y muy interesante porque había un gran respeto, sobre todo como te estaba yo comentando en hace poco en Orbe, el gran respeto que le tenía yo a los maestros, porque tuve, por ejemplo, el maestro de pintura muy bueno. Entonces entrábamos a concentrarnos y de veras, ahora sí que el que se movía era a veces hasta castigado porque el maestro era muy severo. Acuérdate que las educaciones en México, sobre todo estas sí era de que les picaban, ahorita me acordé, las puntas del maguey sí se las enterraban en las uñas, Es decir, a los niños sí los castigaban, no era de que no, en estas épocas sí, el que se portaba mal le iba como en feria, aquí como dirás, eran unos dioses muy perversos, si no es que los mataban. También existió el rollo de que la sangre, entonces a veces es real que le picoteaban ahí el pirrín y entonces salía la sangre porque era también una manera de dar y después seguían viviendo, Entonces sí había castigos muy severos, igual que ponían al niñito, al bebé, oliendo el chile también, que es gruesísimo, Entonces, bueno, ya no hablo aquí de castigos porque es muy espeluznante, pero digamos la educación sí ha sido severa y bueno, pues ahorita está muy relajada y bueno, a veces así es la humanidad, sube y baja. Y bueno, pues ojalá que te haya entretenido hablar de México y de su pasado, es muy rico y pues nunca lo olvides, tenemos esas raíces y pues trata de portarte bien, como hablaba de las perversiones y demás, sí podemos ser malos, pero no es lo correcto, debe haber una moralidad que bueno, pues te guíe y seas una mejor persona porque te hace bien, es una buena salud mental, física. Bueno, pues pásala muy bien, aprende, reaprende, vive la magia a tu propio ritmo feliz y nos escuchamos pronto. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.